9 de la mañana, 33 minutos, 9 de la mañana, 33 minutos. No se olviden que ustedes están en sintonía de Radio Atalaya y su programa de opinión política Punto de Vista. Vamos a dialogar a continuación con el doctor Arturo Moscoso Moreno, director de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional del Ecuador y también analista permanente de temas nacionales e internacionales. ¿Qué tal, doctor? Buenos días. Y le quiero preguntar sobre este conflicto político, jurídico y diplomático que enfrentan desde el viernes, o muchos dicen mucho antes, Ecuador con México. Hay un criterio capital en este tema, doctor, porque muchos dicen que la culpabilidad es de ambos. Primero, de México por haber aceptado en su embajada en Quito, ¿verdad?, a un sentenciado como el ex vicepresidente Glass. Y también culpan al Ecuador porque violó la sede diplomática mexicana al haber ingresado la policía ecuatoriana a rescatarlo. ¿Cuál es su postura? ¿Cuál es su visión de este tema, doctor? Buenos días. Buenos días, Alcides. Gracias por la invitación y un saludo a la audiencia. El tema, como bien ha señalado, arranca con unas declaraciones de lo más desacertadas de AMLO, ¿no? Manuel López Obrador, un individuo que siempre causa polémica por el tipo de cosas que dice. En este caso, pues, puso en entredicho los resultados de las elecciones del 2023, señalando además que mm, y banalizando, ¿no? La muerte de un magnicidio de la categoría del asesinato de Fernando Villavicencio, señalando que se lo mató para que la candidata correísta no ganara las elecciones, ¿no? Obviamente eso causa malestar en el gobierno, pero la reacción del gobierno ecuatoriano también me parece un tanto desproporcionada, ¿no? El declarar persona no grata a una embajadora no era la vía idónea como para tratar este conflicto, ¿no? Hubiera podido solucionarse de otra forma. Y eso a su vez genera pues la respuesta de México de darle asilo a un delincuente común como es Jorge Glass, ¿no? Ante lo cual pues ya todos sabemos el resultado, la invasión de la embajada por parte del gobierno ecuatoriano, tomando en cuenta que lo que dice el gobierno es que había la posibilidad de que Glass se fugase a México junto con la embajadora en este avión que incluso envía a México. Una cosa extrañísima, enviar un avión militar a recoger a la embajadora cuando bien podía haber seguido en un vuelo comercial, que vuelos comerciales hay a diario, me parece, con México, ¿no? Entonces, todo esto causa extrañeza, incluso parece que se hizo trabajo de inteligencia y frente a esta posibilidad, pues se decide entrar a la embajada y capturar a Glass, que hasta incluso señalan muchos que estaba subido ya en un vehículo para salir de la embajada, ¿no? Eh, Esto conlleva dos violaciones al derecho internacional, al CIDES, ¿no? La primera, una violación de México al otorgar asilo a un delincuente común que no ha cumplido la totalidad de su pena, eso es importante aclarar. Glass estaba libre porque fue objeto de unos habeas corpus que le otorgaron libertad provisional sin que haya cumplido todavía la pena, todavía le faltan 2 o 3 años, me parece, para cumplir la primera pena que tiene. Y además unos habeas corpus que se ha demostrado o que se ha catalogado como truchos en estas investigaciones que se han abierto sobre metástasis y purga, ¿no? Llamadas metástasis y purga, y que determinan que estos dos jueces pues respondían a órdenes de un narcotraficante como era Norero, ¿no? Una cosa gravísima. Y a pesar de eso, ¿no? A pesar de eso, y a pesar de que además Glass tiene un juicio más pendiente por el tema de la reconstrucción de Manabí y otro por acoso sexual. El gobierno mexicano, trastocando toda lógica y todo respeto a la justicia del Ecuador, decide otorgarle asilo a este delincuente, ¿no? Y claro, frente a la posibilidad de que sucediera lo mismo que sucedió con María de los Ángeles Duarte, otra delincuente común,
que estaba refugiada en la embajada de Argentina y que de pronto apareció en Venezuela, burlándose de la justicia ecuatoriana y burlándose de los ecuatorianos, pues el gobierno decidió tomar esta decisión para que no sucediera lo mismo, porque hubiera quedado muy mal parado de cara a lo interno, ¿no? De cara a lo interno frente a una consulta popular en que se juega mucho, que será en el 21 de este mes, y en el que el gobierno quería asegurarse un triunfo, ¿no? Ahora, Sin se embargo, habla de las sanciones que podríamos recibir, ¿verdad? Porque es indudable, hemos reconocido nuestro error. Se reúne la ONU hoy día, digo la OEA hoy día, se reúne ya mismo la CELAC, se reúnen otros organismos comunitarios regionales y es fijo que nos van a sancionar, ¿verdad? Bueno, ¿cuál podría ser la sanción? Una sanción pecuniaria, punto uno, y punto dos, una sanción estilo veto al voto, que no podremos votar en todo organismo a la que nosotros como Ecuador tengamos representación. Pero yo le pregunto, doctor, respecto a Ecuador, ¿verdad? ¿Hizo bien? ¿Fue una victoria del presidente Noboa o usted cree que está victimizando a Glass y por ende al correísmo con todas estas actitudes? a ver, con respecto a las sanciones, evidentemente habrá que esperar porque no hay un cuerpo normativo que establezca sanciones dentro del derecho internacional. Tampoco hay una policía internacional que obligue al cumplimiento de esas sanciones. Entonces habrá que esperar y ojalá pues esto termine más bien en una reconciliación de ambos países. Sería lo ideal para que no haya retaliaciones económicas por las que pagaremos los ecuatorianos, no el gobierno, ¿no? Eso es lo que hay que hacer entender, creo, en la OEA y en los foros internacionales, que cualquier retaliación económica irá en perjuicio de los ecuatorianos, que ya estamos bastante golpeados con la crisis económica y la crisis de seguridad que estamos viviendo, ¿no? Ahora bien, con respecto a lo que me pregunta, de cara a lo interno, como decía antes, es un éxito para el gobierno, ¿no? Hemos visto ya unos primeros números que hablan sobre el hecho de la invasión de la embajada y hay una mayoría de ecuatorianos que apoya el que se haya invadido la embajada y que apoya que a Glass se lo haya detenido, ¿no? Eso redundará evidentemente en una popularidad del gobierno y en un buen resultado en la consulta que le podría también servir para capitalizar ese apoyo de cara a las elecciones de 2025, ¿no? Políticamente, entonces podríamos hablar de un éxito de la medida. Sin embargo, creo que tenemos que ir más allá, no podemos quedarnos en eso, Alcides, y hay que considerar que esto sienta un precedente muy peligroso, muy, muy peligroso. Porque en este momento estamos hablando de un delincuente común, un ladronzuelo que se refugió en la embajada de México. Pero, ¿qué va a pasar cuando el perseguido en realidad sea un perseguido político y busque asilarse en una embajada, no solo en Ecuador, sino en el mundo entero? Y esto sirva como precedente para cualquier mandatario autoritario, para cualquier gobierno autoritario, para invadir una embajada y detener a quien esté ahí alegando que es un delincuente común, ¿no? Entonces, siendo un precedente grave, nefasto, esto también nos manda el mensaje de que hay que hablar nuevamente en los organismos internacionales de estas dos instituciones, ¿no? Tanto del asilo diplomático como de la inviolabilidad de las embajadas. Hay que tomar en cuenta que el asilo diplomático no existe en el derecho europeo, por ejemplo, ¿no? Justamente por los problemas que podría acarrear, ¿no? Solo es una institución netamente americana y que antes del convenio de, de Caracas, ¿no? Incluso tenía ciertas excepciones y el asilo diplomático no era tan fácil darlo en cuanto a el, la calificación del asilo, ¿no? Ahora, en el convenio actual, el asilo lo califica, o sea, la posibilidad de dar el asilo lo califica el mismo país asilante sin que el país territorial, es decir, el país donde está la embajada, pueda decir nada al respecto. Y igual el tema de la inviolabilidad de las embajadas, ¿no? Eso era un tema que antes del convenio de Viena tenía también excepciones, ¿no? Pero sin embargo, cuando se aprobó el convenio,
se limitó en absoluto cualquier excepción y es una norma absoluta que no aplica o que no admite ninguna excepción. Previo a eso sí se admitían. Y lo interesante de esto, Alcides, es que quien más peleó para que no hubiera excepciones a la inviolabilidad del domicilio de las embajadas fue la Unión Soviética, ¿no? La Unión Soviética porque poco antes le habían pescado con las manos de la masa preparando propaganda socialista y comunista para repartir en el país en donde estaba esa embajada. Entonces, frente a eso, pues, o sea, ¿qué es lo que nos dice todo esto? Que estas instituciones responden al contexto de la Guerra Fría, un contexto diferente al que tenemos ahora y que creo que requiere, ¿no es cierto?, una discusión acerca de estas dos instituciones, no para quitarles peso de protección, porque al final lo importante es proteger los derechos humanos de las personas que se acojan al asilo o el derecho de una embajada de tener un territorio inviolable, sino que haya excepciones y haya posibilidades de, en ciertos casos, pues poder acceder a las embajadas y también poder oponerse a un asilo mal concedido, ¿no? Mal concedido, que en este caso es clarísimo, México viola lo determinado en el artículo 3 del convenio sobre el asilo diplomático, que señala claramente que, no, que el asilo no se puede conceder a delincuentes comunes como Jorge Glass, ¿no? Correcto. 9 de la mañana, 44 minutos. Radio Atalaya y su programa de opinión política Punto de Vista. Estamos dialogando con el doctor Arturo Moscoso Moreno, director de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional del Ecuador. Más preguntas de mi compañero Julio Ayala. Adelante, Julio. Gracias, doctor Arturo Moscoso. Muy buenos días. Dígame una cosa, de sus palabras se desprende que hay fallas en estas leyes internacionales. Al respecto, ¿usted cree que se las debe mejorar o deberíamos ir, por ejemplo, a la misma postura que tiene Europa en cuanto a que no hayan asilos diplomáticos ni asilos políticos? Porque esto se está tomando como una posición personal de cada presidente. Cada presidente quiere hacer lo que le da la gana, ¿no? En este sentido, declarar perseguido político a un delincuente común porque a mí me da la gana, pese a que le demuestran con documentos que es un hombre sentenciado, pero yo en mis cabales, porque es de mi mismo grupo, lo declaro perseguido político. Lo otro, ingresamos acá a la embajada porque el yacá no me hizo caso. Entonces, ¿cuál es la postura que usted, con su experiencia y con su investigación permanente, cree que deberíamos adoptar en América, fundamentalmente, porque Europa no tiene este problema? En América, ¿qué postura deberíamos adoptar? ¿Mejoramos estas leyes? ¿Seguimos con el asilo o definitivamente lo eliminamos? A ver, Julio, buenos días. El asilo diplomático responde a una realidad en América, sobre todo con relación a las dictaduras y a los gobiernos de mano dura que hemos tenido, ¿no? Em, que Europa no ha querido adoptarlo justamente por este tipo de problemas que puede acarrear, ¿no? En Europa hay la figura del refugio, que es diferente, pero aquí el asilo diplomático evidentemente responde a una realidad que ya no es la misma, ya no es la misma frente a todo lo que ha cambiado en el mundo. Ahora nos enfrentamos a nuevos enemigos, sobre todo el crimen transnacional, y no puede ser utilizado como escudo de delincuentes además relacionados justamente con el crimen transnacional para evadir la justicia. Entonces, creo que hay que rever la figura del asilo diplomático, no creo que deba desaparecer, pero sí que haya, no sé, un comité de países o un organismo de la OEA que califique la posibilidad de dar un asilo para que el país asilante no se convierta en juez y parte, ¿no? Y que le deje al país territorial sin ninguna carta para utilizar en caso de que la persona que esté solicitando asilo sea un delincuente común, como ha sucedido en esta ocasión. Y en cuanto a la Doctor inviolabilidad de Moscoso, las embajadas, igual, creo que también debe estudiarse la posibilidad de que existan excepciones, como muchos países lo plantearon justamente cuando se estaba negociando este acuerdo, ¿no? Y creo que esto puede ser, este hecho, este incidente puede ser justamente una puerta de entrada a esa discusión sobre estas instituciones
para revisarlas, actualizarlas, sin quitarles su calidad de proteger o de proteger tanto el territorio de un país como los derechos humanos de un perseguido político, pero sí que no sean tan radicales y que se puedan esgrimir excepciones en ciertos casos para que justamente no se evada la justicia como pretendía hacer este delincuente Glass, ¿no? Doctor Moscoso, yo recuerdo en la época de Jaime Roldós, eh, promovimos el derecho a la no intervención en la política de los pueblos. El señor López Obrador se cree con derecho a intervenir donde le da la gana, a poner los calificativos que a él se le ocurren, calificativos de toda índole, de toda ralea y de todo pelambre, con una capacidad mental tan pobre que tiene este señor que a veces causa hasta risa. Decir, por ejemplo, que la señora correísta, que es su admirada, no ganó por la muerte de Villavicencio. Bueno, pues solamente en una cabeza tan pobre, en un cerebro tan pobre como el del señor López Obrador se les puede ocurrir. Pero no voy a eso, voy a la intervención. Intervino en los problemas del Perú, por ejemplo. Intervino en los problemas de Bolivia cuando se peleó por el problema de las elecciones en Bolivia. Se mete en todas partes, en todo conflicto, califica hasta los propios Estados Unidos, los califica como le da la gana cuando se le ocurre, habla cualquier cantidad de tonteras, pero dejando a un lado de que hable tonteras o que hable cosas interesantes, ¿hay derecho a intervenir un presidente en los asuntos internos de otro país? Bueno, sí, ¿no? En efecto, López Obrador es un tipo muy desubicado y que habla cualquier cosa sin ningún filtro. Y esto obviamente ha traído muchos problemas con otros países, como bien ha señalado. Pero más allá de eso, lo que más llama la atención, porque bueno, López Obrador ya no es así, es un tipo que así procede y ya no podemos hacer nada con eso, ¿no? Por suerte ya va a dejar el gobierno en los próximos meses, así que eso ya nos libramos de este tipo ya para siempre, porque en México no hay reelección. Ya veremos qué pasa con la candidata, parece que va a ganar de su mismo partido, pero dicen que es una mujer más moderada, más sensata, esperemos que así sea. Pero lo que más molesta es este amiguismo que tiene con un ala política que además, ¿no es cierto?, está relacionada con el mismo narco que su gobierno dice combatir, ¿no? Con el mismo narco que en su país ha hecho tantos estragos, ¿no? Entonces no se entiende cómo en este combate, en este supuesto combate al narcotráfico que él dice mantener, ¿no? Él puede hacer este tipo de cosas o tener este tipo de actuaciones que más bien dicen todo lo contrario, ¿no? Entonces, Doctor Moscoso, creo que... sí, doctor Moscoso, pero yo no entiendo cómo, por ejemplo, se puede aceptar que un hombre diga una cosa y haga totalmente otra, ¿no? En el caso del señor López Obrador, cuando capturaron al hijo del Chapo, él ordenó su libertad con el pretexto de que podría haber un baño de sangre. Una caravana en la que él iba se detuvo para bajarse y estrechar y abrazar cómodamente a la mamá del Chapo Guzmán. Hay fotos en las que aparece con el señor reemplazante del Chapo Guzmán y el gobernador de Sinaloa. Es decir, por un lado dice que combate al narcotráfico, pero por otro lado se ve los nexos que tienen con estos políticos o narcopolíticos que existen en el mundo. El pueblo mexicano, dice usted que va a votar seguramente, y yo también lo creo, mayoritariamente por la candidata de él. Eso en buen romance puede significar que las mismas políticas continúen, ¿o no? Sí, o sea, podría ser, ¿no? No necesariamente, podría haber un golpe de timón en el nuevo gobierno, pero, a ver, lo que pasa es que no voy a decir o ni voy a hacer una afirmación en ese sentido, pero muchos hablan de que en México lo que está viviendo es una pax narca, ¿no? Es decir, una paz o una disminución de la violencia en base a acuerdos de los gobiernos federales y del gobierno central con el narcotráfico.
¿Será esto así? ¿No será así? No lo sabemos, pero las actuaciones de este individuo sí nos dan mucho que pensar, ¿no? Y sí nos dejan dudando sobre si es que eso es así en México o no, si es que en realidad hay un acuerdo con los narcotraficantes o no. Y claro, ¿no? Estas actuaciones, como la que acabamos de tener este fin de semana, dándole asilo a un delincuente común, asociado indirectamente al narcotráfico mediante estos chats de Norero que justamente lo que se negociaba era la libertad de Glass, pues sí dice mucho de este discurso que tiene de boca hacia afuera sobre el combate al narcotráfico, ¿no? Gracias. Nuestra compañera Noemí Ceballos continúa con el diálogo. Buenos días, Noemí, adelante. Muchas gracias, Julio. Qué gusto verlo, saludarlo y que tenga buen día también para usted. Doctor Moscoso, muy buen día. Qué gusto tenerlo en la radio. Sobre todo este tema, mire, yo decía en la entrevista también anterior, yo entiendo y comprendo todo el punto de derecho internacional, cómo estamos quedando frente a la prensa en el exterior, pero hay que entender de lo que hay detrás, ¿no? Y claramente va a trascender más el hecho de haber eh, ingresado a la forma como se ingresó abrupta a la embajada mexicana. Sin embargo, ¿cómo se cataloga las declaraciones que dio el señor López Obrador y el hecho de la explicación que daba el día sábado nuestra canciller en el sentido de que para llegar a este punto no fue porque fue la primera, digamos, decisión que tomamos, sino porque se entiende que hubo comunicación por parte de las cancillerías pidiendo el ingresar de forma ordenada, porque se explicaba la situación del señor Glass y que no cabía. Y así como se dice que nosotros hemos violado el Tratado de Viena, ellos estaban violando, entiendo, el Tratado de Caracas, en donde se estaban intrometiendo un asunto totalmente interno, que también está prohibido para las embajadas. Y el asunto interno es el hecho de que hay un juzgamiento al señor Glass e incluso el hecho de que él tenía que presentarse todos los días de un mismo día de todas las semanas por todos los casos que él tiene pues todavía abiertos. ¿No se debería también evaluar todo esto al momento de llevarlo a la mesa y emitir una sanción? Porque o sea, hasta cierto punto solo se está viendo una cara de la moneda y es el hecho de la invasión a la embajada mexicana, ¿no? Sí, de acuerdo, Noemí. Hay una serie de antecedentes, ¿no? Y de violaciones por parte del gobierno mexicano, en especial la del artículo 3 del Convenio sobre Asilo Diplomático, que señala específicamente que no se puede conceder asilo a delincuentes comunes, ¿no? Eso tiene que ser parte de la defensa de Ecuador, pero más allá de eso y más allá de las razones que, como dije al principio, se entienden por parte del gobierno, porque ¿qué Ujú, hubiera pasado si Glass aparecía de pronto en México claro. riéndose en la cara de los ecuatorianos como lo hizo la otra delincuente común Duarte, ¿no? Sin embargo, a pesar de todo esto, la inviolabilidad del domicilio de una embajada es absoluta y no admite ninguna excepción, ¿no? Y el Ecuador cometió un grave exceso al hacerlo, ¿no? Más allá de todas las razones que le hayan asistido, eso no justifica bajo ningún concepto que haya violado el domicilio de una embajada, ¿no? Podría incluso haberse esperado un poco y ver si es que salía Glass en algún vehículo y por último detener ese vehículo, que hubiera sido menos dramático, a pesar de que también tienen inviolabilidad los vehículos de las embajadas, Ujú. hubiera sido menos dramático que una violación al domicilio de una embajada, ¿no? Entonces, sí, o sea, se entienden las razones. Se entiende el disgusto con el gobierno mexicano y con el presidente por esas declaraciones tan absurdas y chocantes, y luego por concederle el asilo a un delincuente común, pero eso no era óbice para invadir la embajada bajo ningún concepto. Totalmente, totalmente, y por eso hay que separar de todas maneras las situaciones, y yo coincido totalmente con eso, pero también hay que tener en cuenta de que hay un antecedente. De hecho, producto de esta noticia se revivió el momento en donde México también le da asilo político a Evo Morales y todo el drama que significó eso, porque incluso de lo que leía yo las noticias que se publicaron en su momento, hubo prohibición de que volaran por el espacio peruano, si estoy en lo correcto. Ecuador dio concesión de volar espacio por un territorio muy limitado. O sea, fue toda una odisea para que Evo Morales pues
pues llegara en su momento a México y hay que entender que también pues el precedente que hay, lo que se quería evitar y definitivamente iba a ser una burla para el Estado ecuatoriano y próximos a la consulta popular si es que pues al final del día Glass llegaba a México pues y salía del Ecuador. Ahora, en cuanto a las sanciones, porque también escuchaba a alguien y me parece interesante el decir, al final las relaciones se pueden en algún momento, pues, digamos, retomar. Es como cuando mañana nos enojamos con alguien, pues en algún momento, pues, pudiéramos resarcir, pues, algún tema en las relaciones, pero el hecho que clase fuera muy difícilmente, pues, lo íbamos a traer de vuelta. Al país. En cuanto a las sanciones, ¿qué pudiera pasar o qué significaría esto para la economía del Ecuador? Por ejemplo, en su momento con el tema de Rusia hubo prohibición de exportación de banano por un tema ahí de la mosca jorobada. Para el caso de nosotros, qué medidas pudiera tomar México que nos afecte a los ecuatorianos, más allá de el tema internacional? Bueno, comercialmente México no es un socio del Ecuador demasiado importante. Sí hay un comercio relativamente grande, pero no ocupa los primeros lugares. E igual no creo que se vea afectado demasiado porque la mayoría del comercio e intercambio entre los dos países es a nivel privado. Y pues llegar a un tema de embargos o alguna cosa así como está pidiendo el miserable de Rafael Correa, pues no creo que se llegue a ese nivel, ¿no? Yo creo que la actitud del Ecuador deberá ser explicar sus razones, como tú has señalado, tener en claro por qué tuvo que actuar de esa forma y pedir disculpas por el cometimiento de una violación a un acuerdo mundial, además, que es la inviolabilidad de las embajadas. Y bueno, aguantar lo que se venga, el jalón de orejas que se venga y esperemos que no escale demasiado hacia sanciones económicas, porque como digo, no son sanciones económicas que le van a afectar al gobierno, no son sanciones económicas que nos van a afectar a todos los ecuatorianos en un momento bastante complicado y que vendría pues a incidir más en el... Y además, ¿no? Con el tema del narcotráfico y la inseguridad, en donde justamente la reactivación económica del país es parte de ese combate al narcotráfico y a la inseguridad, pues sería muy penoso que nos impongan sanciones en este momento, ¿no? Totalmente. Continúa el CIES con la entrevista, por favor. Para agradecerle al doctor Arturo Moscoso Moreno, el director de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional del Ecuador, por haber estado con nosotros. Muchas gracias, doctor, muy amable. Gracias por la Muchas invitación. gracias. Abrazos.